Yo le quiero hablar acerca del quebrantamiento. Ahora, ¿por qué le quiero hablar del quebrantamiento? Porque el quebrantamiento es el camino para conocer a Dios. Porque todos sabemos que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es majestuoso, nuestro Dios es poderoso. Y los hombres hemos tratado de definir a Dios de la siguiente manera: Dios es un ser tan grande que Él no ha sido creado, sino que Él existe por sí mismo. Y dicen los teólogos, que es un teólogo, es aquel que se ha dedicado por mucho tiempo a estudiar a Dios a través de la palabra. Eso es un teólogo. Y los teólogos dicen que Dios es omnisciente, que Dios es omnisapiente, que Dios es omnipresente. Eso significa que Él está presente en todas partes. Y Él es omnisapiente, es decir, que todo lo sabe. Y Él es omnipotente, es decir, que todo lo puede y que para Él no hay absolutamente nada difícil ni imposible. Pero ¿sabe qué? Que nosotros, los seres humanos, nos hemos quedado muy cortos a la hora de definir a Dios. No existe un lenguaje apropiado para definir la magnitud del gigante que es nuestro Dios. Él habita en la eternidad y en la santidad de la verdad. Y de la única forma que usted puede conocer a ese Dios es a través de la humillación. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios en todo su esplendor? Hay que humillarse. Y el profeta Isaías dice de la siguiente manera, en Isaías 57, versículos 14 y 15, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, diga, y con el quebrantado y humilde de espíritu. No hay manera de servir a Dios con excelencia si usted no está quebrantado. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muy poco se habla acerca del quebrantamiento. En nuestros círculos eclesiásticos no se toca mucho el tema del quebrantamiento, porque esto conlleva dolor, esto conlleva sufrimiento, esto conlleva pagar un precio. Y a la iglesia de hoy lo que quiere que le hablen es de bendición. A la iglesia de hoy lo que quiere que le hablen es de prosperidad, de multiplicación. E incluso a la gente le gusta que uno le profetice prosperidad. Y no es que está mal eso, eso está en la palabra. El deseo de Dios es que seamos prósperos. El deseo de Dios es que prosperemos. El deseo de Dios es que tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. Eso está en la Biblia, no está mal. Pero hay una parte de la Biblia que también hay que explicar. Y esta parte es sumamente importante, porque esta parte nos lleva a Dios. Esta parte hace que nosotros le sirvamos a Dios
con más excelencia. Todas esas cosas son buenas. La palabra habla de sanidad divina y eso es una bendición. La palabra habla de liberación, de salvación, de prosperidad, pero muy poco se toma y se toca el tema del quebrantamiento. Y es importante que nosotros entendamos el término quebrantamiento a la luz de la palabra de Dios, porque esto va a transformar nuestras vidas y va a transformar muchas áreas de nuestras vidas. Y por eso yo le quiero hablar de este tema muy brevemente, porque estamos en tiempos difíciles. Dígale al que está a su lado, estamos en tiempos difíciles. Y necesitamos en verdad conocer a Dios, porque hay tanta presión, hay tantos obstáculos, hay tantas oposiciones. El reino de las tinieblas muchas veces se revela en nuestra contra. Y el sistema en el que vivimos muchas veces atenta contra nosotros, para que nosotros no nos aferremos a Dios, para que nosotros no busquemos a Dios con el corazón y para que nosotros no le sirvamos a Dios con excelencia. Por eso, en este tiempo tan difícil, hablar del quebrantamiento es algo bien prioritario. Bien prioritario. Porque hay muchas personas que quieren vivir independientemente de Dios y de su palabra. Y hay gente que quiere que sea Dios que se adapte a la vida de ellos. Hay personas que quieren que sea Dios que se adapte a su agenda. Y no es así. Nosotros tenemos que comenzar a cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho y con la agenda de Dios. Y hay mucho espíritu de independencia en la iglesia. La gente quiere hacer lo que le da la gana en la iglesia. Y todo esto es debido a su falta de quebrantamiento. Y antes de continuar, yo quiero definirle la palabra quebrantamiento. Y quiero que entendamos que cuando hablamos del quebrantamiento, estamos hablando de quebrar, de romper, de partir en pedazos, de volver añicos. Estamos hablando de triturar. Estamos hablando de debilitar las fuerzas de nuestra alma. Eso es lo que básicamente significa la palabra quebrantamiento. Quebrar, romper, destruir, triturar. De manera que el quebrantamiento es el método de Dios para tratar con nuestra alma. El quebrantamiento es el método de Dios para tratar con nuestra prepotencia, para tratar con nuestra autosuficiencia. ¿Dónde está la prepotencia? Está en el alma. ¿Dónde está la autosuficiencia? Está en el alma. ¿Dónde está el ego, el yo entronado? Está en el alma. Porque cuando Dios nos creó a nosotros, cuando Dios nos diseñó a nosotros, nos diseñó seres tricótomos. Nosotros estamos compuestos por tres partes. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de esa parte que tiene comunión con Dios directamente. Por eso el Padre anda buscando verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hablamos del cuerpo físico, estamos hablando de la palabra griega soma, que es lo que está compuesto por la materia. Es el estuche donde viven esos dos inquilinos. Uno es el espíritu y otro es el alma. Pero cuando hablamos del alma, estamos hablando de aquella parte de nuestro ser donde está la voluntad. Es en el alma que usted decide si va a adorar a Dios o no va a adorar a Dios. Es en el alma que usted toma la decisión si va a servir a Dios con excelencia o no le va a servir a Dios con excelencia. Es por eso que en cierta ocasión David tuvo que hablar con su alma,
porque estaba tan afligida el alma de David que David no quería ni siquiera alabar a Dios. Y él tuvo que darle razones a su alma y decirle a su alma: alma mía, tú le tienes que alabar. Alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te colma de favores. Él es quien saca del hoyo tu vida. Él es quien te renueva. Él es quien te bendice. Adórale, glorifícale, glorifica su nombre. Amén. De manera que es de suma importancia que nosotros entendamos lo siguiente: como en el alma está la voluntad, como en el alma está el ego, como en el alma está el asiento de nuestra personalidad, tenemos que darle lugar a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios entonces comience a transformar nuestra alma. Porque el instrumento que Dios usa para quebrar el alma se llama la palabra de Dios. El instrumento que Dios usa para debilitar la fuerza de nuestra alma se llama la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y somos tercos, somos testarudos, somos como el burro que no entendemos. Porque la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y la carne siempre va a poner resistencia. Por eso es importante darle lugar a la palabra. Diga conmigo: hay que darle lugar a la palabra. Porque lo que me va a liberar se llama la palabra. Lo que va a sacar de mi vida toda apatía espiritual se llama la palabra. Lo que va a sacar de mi vida toda malicia se llama la palabra. Es la palabra la que me va a liberar. Es la palabra la que me va a bendecir. Es la palabra la que va a hacer que yo crezca espiritualmente. De manera que el quebrantamiento es el método de Dios para lidiar con nuestro ego, para lidiar con nuestra autosuficiencia, para lidiar con nuestra vida egoísta, para lidiar con nuestra vida propia, para lidiar con nuestra vieja naturaleza, la cual nunca se va a arrepentir. Dígale al que está a su lado: la vieja naturaleza siempre estará con nosotros. Sí, pastor, pero la palabra dice que el que está en Cristo Jesús, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, es verdad, pero eso se produce en el Espíritu. Cuando usted confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor y cree con todo su corazón que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, se produce el milagro de la salvación, que es por gracia, donde Dios saca de su espíritu la naturaleza pecaminosa, que es el Zoa, naturaleza maldita, aquella que heredamos de Adán, y el Señor coloca en su espíritu el Zoe de Dios, que es la vida eterna y vida en abundancia. Pero esa operación se produce instantáneamente en nuestro espíritu, no en nuestra alma. ¿Te das cuenta? Por eso, aunque usted sea salvo y aunque usted en la iglesia levante su mano y adore a Dios, su alma sigue vivita y coleando. Tú sigues sintiendo cosas desagradables. Aunque ore, llegan los malos pensamientos. Aunque tú ayunes y leas la Biblia, llegan constantemente malos pensamientos que usted tiene que decir: yo ato ese pensamiento en el nombre de Jesús. ¿Y de dónde vino ese pensamiento? Yo lo ato y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la transformación en nuestro espíritu es instantánea, pero en el alma no lo es. Es progresiva. Diga: progresiva.